Hola queridos amigos, esta historia no solo es el viaje de Ye, sino también el viaje del amor, la esperanza y la resistencia que nunca se apaga. Será un momento decisivo en la historia de amor entre Ye y Huyen cuando se reencuentran después de los desafíos que la vida les ha lanzado. La espera, la esperanza y su amor serán lo que le permitirá a Ye superar todas las dificultades y finalmente regresará aunque su cuerpo esté débil, su corazón sigue siendo fuerte, lleno de fe en el futuro. Ye comenzó su viaje desde el sur con el deseo de regresar pronto a su familia. Los primeros días se mantenía fuerte, su salud aún era buena, pero el largo y arduo camino junto con las dificultades que no cesaban de acosarlo fueron agotando poco a poco sus fuerzas. Cada mañana Ye continuaba su camino, pero las lluvias torrenciales no solo hacían que el camino se volviera resbaladizo, sino que también lo empapaban por completo, dejándolo frío y tembloroso. La lluvia repentina con gotas que cortaban su piel lo hacía sentir como si el mundo intentara arrebatarle todo lo que tenía, pero no podía detenerse. El amor y la esperanza de Huyen y Maya eran su mayor motivación, impulsándolo a seguir adelante. Sin embargo, mientras avanzaba, su salud empeoraba. Se sentía agotado, sus piernas como clavadas en la tierra, imposibilitándolo de dar un solo paso más. La fiebre lo atacó, su cuerpo temblaba por el frío y el cansancio. Sus ojos se nublaban, pero aún así continuaba caminando con la esperanza de que en un futuro cercano vería a Huyen y Maya y los abrazaría. Finalmente, después de una larga noche de lluvia y dolores intensos, Ye ya no pudo continuar. En el camino solitario encontró una casa abandonada, una casa que llevaba tiempo deshabitada con el techo mohoso y las ventanas rotas. Entró buscando algo para resguardarse del viento y descansar. La casa estaba en completo silencio, sin ningún sonido. Solo el viento soplaba a través de las rendijas trayendo ráfagas frías que lo hicieron estremecerse. Se tumbó en un colchón viejo, su cuerpo tan agotado que sentía como si fuera a desvanecerse. Los dolores llegaron de repente y la fiebre lo sumió en un estado de delirium con los ojos cerrados. Pero en su corazón seguía brillando una chispa de esperanza. Pensaba en Huyen en las mañanas cálidas cuando estaban juntos como familia en la risa de Maya. La lluvia seguía cayendo afuera, pero en esa casa abandonada, Ye solo podía escuchar su respiración agitada. Se preguntaba, ¿será que podré llegar a tiempo? ¿Podré sobrevivir a esta prueba para ver de nuevo a mi familia? Pero entonces sonrió débilmente. Tengo que regresar, ellos me están esperando. En su momento más agotado, Ye tenía pensamientos que se convertían en un diálogo interior lleno de emoción. Por mucho que me canse por todo lo que tenga que soportar, debo regresar. Para ver a Huyen, para ver a Maya, para abrazarlos y decirles que los amo. Solo entonces esta vida tendrá sentido. Cada día que pasaba, Ye tenía que luchar contra su cuerpo que se iba debilitando. Trataba de cuidarse en la casa abandonada comiendo lo que podía encontrar, aunque no fuera suficiente para llenar su estómago. Sin embargo, la esperanza seguía siendo el arma más poderosa que tenía. No podía dejar que todas estas dificultades lo derrotaran. Pensaba en Huyen, en su pequeño hogar, e imaginaba lo maravilloso que sería el momento en que regresara. Con cada día que pasaba, su cuerpo se debilitaba más, pero la determinación en su mente se volvía más firme. Ye decidió levantarse, salir a buscar más comida y agua porque sabía que si no conservaba fuerzas, nunca podría regresar. Pero apenas dio unos pasos fuera de la casa abandonada, se sintió mareado y cayó al suelo. La lluvia seguía cayendo sin cesar. Las gotas de agua se mezclaban con sus lágrimas, pero en ese momento Ye sintió una fuerza extraña desde dentro de él, como si una parte de su familia lo estuviera levantando. Huyen y Maya, aunque a miles de kilómetros de distancia, seguían dándole fuerzas con su amor. La noche ya se había asentado por completo. La oscuridad envolvía la casa abandonada, solo quedaba el resplandor de las llamas danzando sobre la pila de leña seca.
La lluvia afuera había cesado, pero el aire seguía denso y frío. Ye se acurrucó cerca del fuego. La luz tenue iluminaba su rostro delgado y cansado. Ya no tenía fuerzas para seguir adelante, sus ojos rojos y hundidos por las noches interminables, sin dormir por los días agotadores, viajando en su camino de regreso. De su chaqueta rasgada sacó un trozo de arroz frío duro desde el día anterior. Solo eso y un poco de agua de manantial, nada que pudiera reconfortarlo, pero era todo lo que tenía en ese momento. Metió el arroz en la boca masticando con esfuerzo, pero el cansancio hacía que cada bocado se atascara en su garganta sin poder tragar. A pesar de su cuerpo agotado, seguía intentando tragar para tener fuerzas y seguir caminando. El rostro de Ye no podía ocultar el agotamiento. Sus ojos, por mucho que intentara, no podían disimular las profundas arrugas por la falta de sueño. Su cuerpo temblaba por el frío. Sus brazos estaban flacos, ya no eran los de un hombre fuerte que había trabajado arduamente. Cada movimiento era un esfuerzo, pero en sus ojos seguía brillando una esperanza feroz. La esperanza de un mañana cuando amanezca, podrá continuar su viaje, subirse nuevamente a su moto querida y seguir adelante hacia su hogar. Miró las llamas que ardían con fuerza como su propio alma en ese momento débil, pero aún brillando, capaz de ahuyentar la oscuridad en su corazón. Suspiró y miró hacia la ventana donde la noche seguía siendo vasta y silenciosa. «Tengo que volver», se dijo a sí mismo. Sus labios se movían como si quisiera pronunciar una promesa que había mantenido firme durante todos esos días de dificultades. «Tengo que volver, para ver a Huyen, ver a Maya, para que la familia esté junta de nuevo». Sus manos se apretaron con fuerza como para mantener esa fe intacta. Recordaba a Huyen, recordaba sus ojos llenos de amor, recordaba la risa de Maya. Esas imágenes eran como una luz brillante en medio de la oscuridad, dándole fuerzas. Sonrió débilmente, aunque dolorido, aunque cansado, pero en su corazón ese amor era algo que nadie podría quitarle. El viento volvió a soplar por la rendija de la ventana, haciendo que las llamas en la pila de leña se avivaran un poco, pero solo por un momento. Luego se apagaron, dejando espacio para que la oscuridad lo invadiera nuevamente. Ye respiró hondo, sintiendo el calor de las llamas filtrándose en su cuerpo. Un buen descanso era solo un sueño en ese momento. No podía dormir porque sabía que si lo hacía perdería la oportunidad de seguir adelante. Su cuerpo le dolía, pero no podía detenerse porque Huyen y Maya aún lo estaban esperando. Miró nuevamente su moto vieja, la que lo había acompañado en tantos caminos. A pesar de lo cansado que estaba, a pesar de las dificultades, esa moto seguiría siendo su compañera, llevándolo de regreso a casa. Ye pensó para sí mismo: «Mañana cuando amanezca continuaré. Volveré a su lado». El trozo de arroz frío se terminó y Ye lo dejó sobre la vieja tabla de madera. Se recostó contra la pared, mirando hacia la ventana donde la noche nunca cesaba. En su corazón seguía ardiendo una fe inquebrantable como el pequeño fuego en esa casa abandonada. Ye no sabía cuántas más pruebas le esperaban, pero sabía que mientras tuviera fe, mientras tuviera el amor de su familia, nunca se rendiría. «Un nuevo mañana llegará», susurró Ye en su interior, «y volveré, no importa cuántas dificultades tenga que soportar». Cerró los ojos, pero no para dormir. Era un sueño corto sobre el día del reencuentro, sobre su hogar, donde Huyen y Maya lo esperaban. En el silencio de la noche, Ye no estaba solo, tenía el amor, tenía la esperanza, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante.